Buen día, nosotros somos el equipo 4, compuesto por Juárez Robles, Edgar Iván, Navarro Vega, Andrea María, Pérez Arechiga, Claudia Lisset, Ramírez Carmona, Valeria Alejandra, Velázquez Rodríguez, Dania Michelle, y vamos a presentar la práctica 1 en busca de indicadores naturales y la práctica 2, titulación ácido-base de la materia de métodos cuantitativos. Los objetivos en la práctica 1 es aplicar el método científico para saber si una sustancia nos puede servir o no como indicador. Reconocer el carácter ácido o básico de una sustancia con ayuda de diferentes indicadores. Estudiar los diferentes virajes que presentan los indicadores caseros en presencia de algunas sustancias con las que estamos muy familiarizados en medio ácido y básico. Para la práctica 2, nuestro objetivo será realizar una titulación de un ácido con una base usando indicadores naturales. Bueno, los ácidos se encuentran presentes tanto en la naturaleza como en los productos elaborados. Un ejemplo de estos es el ácido fórmico en las hormigas, el ácido cítrico en las diversas frutas o el ácido tártico en el vino y algunos otros ejemplos más. La primera clasificación de estas sustancias se realizaron en base a su sabor y textura, y con el tiempo y gracias a los avances científicos se fueron caracterizando mejor estas sustancias. En el siglo XVIII se planteó el primer modelo que reconocía a los ácidos y a las bases por su composición química, y después, tras varios años y tras varias teorías realizadas, finalmente en 1884, Arrhenius plantó su teoría ácido-base, la cual se restringe a solo soluciones acuosas y enuncia que un ácido es cualquier sustancia que se ioniza parcial o completamente en agua para dar iones de hidrógeno, que después se asocian con el disolvente para dar iones hidrógeno. E igual, una base se ioniza en agua, pero para dar iones hidroxilo. Las bases débiles parcialmente ionizadas generalmente se ionizan de la siguiente manera, mientras que las bases fuertes se disocian como se muestra en pantalla. El modelo de Arrhenius explicaba muchas observaciones ácido-base, sin embargo no estaba del todo completa. No lograba explicar las reacciones en un medio no acuoso, ni el hecho de que muchas sustancias básicas no contaban con iones hidroxilo. Por lo tanto, después los químicos Brunsen y Lowry en 1923 propusieron nuevamente un modelo ácido-base. La teoría determina que un ácido es cualquier sustancia que puede donar un protón y una base es cualquier sustancia que puede aceptar un protón, y lo que requiere que la base tenga un par solitario de electrones para enlazarse al protón. Esta teoría introduce el concepto de pares conjugados, es decir, cuando el ácido cede un protón, genera un anión que tiene la capacidad de reaccionar de nuevo con un protón para regenerar el ácido. Este anión se le conoce como la base conjugada del ácido. Algo análogo sucede con las bases. Al recibir un protón, generan una especie que es el ácido conjugado de la base y que es capaz a su vez de donar el protón para regenerar la base. También se determina que mientras más fuerte es un ácido, más débil será su base conjugada y viceversa. Las limitaciones de esta teoría se basan en que es aplicable a reacciones de transferencia de protones y que los ácidos deben de tener un hidrógeno ionizable. En 1923, Lewis presentó la teoría electrónica de los ácidos y las bases, en la cual define que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones y una base como una sustancia que puede donar un par de electrones. Los cálculos de pH en las concentraciones de los iones H y OH en una solución pueden ser muy pequeñas y abarcar un amplio intervalo, por lo que por comodidad y para evitar largos números, estos se convierten a valores de pH y se obtienen de la siguiente manera. El pH en una solución acuosa se calcula a partir de protones
de la concentración de los protones utilizando la ecuación pH igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de los protones. E igual manera el pOH se calcula pues de la misma manera, y la relación entre estos dos es que el pH más el pOH es igual a 14. Los indicadores ácido-base son compuestos o sustancias químicas que presentan colores notablemente distintos a diferentes valores de pH. Estos nos sirven para indicar a simple vista el rango de pH que posee una solución, así como para visibilizar el punto de equivalencia en una titulación ácido-base. Estos compuestos siempre son ácidos o bases orgánicas débiles que tienen un color diferente cuando se encuentran protonados a un pH bajo o cuando se encuentran desprotonados a un pH alto. La variación de color se denomina viraje y el intervalo de pH en el que se produce el cambio de color es lo que se denomina intervalo de viraje. Cada uno de los indicadores posee un intervalo de viraje que lo caracteriza. Dentro de dicho intervalo es donde se produce el cambio de color. Un indicador tiene mayor utilidad cuanto más pequeño es el intervalo de viraje, produciéndose así de forma más clara y sencilla el cambio de color. En la imagen podemos observar algunos indicadores con ácido-base comunes, junto con los datos de sus intervalos de viraje y el color que tienen cuando el pH es menor o superior a dicho intervalo. Como el primer ejemplo, que es azul de timol, su intervalo de viraje está entre 1.2 y 2.8 de pH, y podemos observar que el color que adquieren en un ácido es rojo y el color en una base sería amarillo. Las titulaciones ácido-base son técnicas analíticas que se utilizan para determinar la concentración de un ácido o una base, a la que se le denomina analito, en una muestra desconocida. Para ello, se toma una alícuota de una muestra que se quiere analizar y se le agrega gota a gota una solución de una base o de un ácido de concentración conocida, al que se le denomina titulante, hasta neutralizar completamente el analito. El punto exacto en que se logra neutralizar el analito se denomina punto de equivalencia. Los indicadores ácido-base se agregan a este para poder visibilizarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, tarde, noche, espero se encuentren muy bien. Hoy, el equipo 4 les vamos a presentar la práctica número 1, que consiste en calcular los pHs a través de indicadores naturales. Ahora, los materiales a utilizar va a ser una aspirina, vinagre, bicarbonato de sodio, papel filtro, molcajete, limones, lejía, etanol, ácido muriático. Y en vez de utilizar los tubos de ensayo, vamos a utilizar vasos de plástico. Como sustancias naturales y comerciales utilizaremos vino tinto, rábano y col morada. Y no se olviden del material de protección, que son guantes y bata. Comencemos. Empezaremos a realizar nuestro indicador natural de rábano. Vamos a verter nuestro rábano en el molcajete. Después utilizaremos una cantidad de etanol hasta que cubra nuestra muestra. Solamente un poco hasta que cubra. Después procedemos a machacar. Ahora lo que procederemos va a ser verter la muestra que vamos a hacer, la sustancia, y vamos a verterla en un recipiente con tapa, con la ayuda obviamente del colador. Ahora lo que vamos a hacer es diluir un poco el vino tinto. Este vino tinto se va a diluir en una cantidad mínima de alcohol etílico. Entonces producimos el vino tinto y un poco de alcohol etílico. Ahora vamos a hacer la preparación del papel tornasol. Para la preparación del papel tornasol, lo que vamos a hacer va a ser sencillo, al igual que hicimos con el indicador de rábano. Lo que vamos a utilizar va a ser la col morada y un poco de etanol. Como ya lo había mencionado, vamos a utilizar el etanol hasta cubrir la muestra.
En este momento voy a tratar de introducir el etanol. ¿Okay? Y comenzamos a machacar. Ahora lo que vamos a hacer es colar la sustancia que nos quedó y ponerla en ese plato. La debemos de poner en un refractario o la debemos de poner en un plato que sea un poco plano. Muy bien. Si vertimos la sustancia previamente colada, utilizaremos nuestro papel filtro para impregnarlo muy bien de nuestro indicador tornasol. Ahora procederemos a secar nuestro papel tornasol previamente impregnado con nuestra sustancia de col morada. Ya que tenemos los vasos de plástico rotulados con cada uno de nuestras sustancias encontradas en el hogar, como tenemos limón, bicarbonato, tenemos aspirina, lejía, ácido muriático y vinagre, procederemos a verter nuestro indicador natural en cada vaso. Aquí está organizado primero con vino, después va a ser rábano, entonces va a ir salteado el indicador natural de vino. Vamos a verter de 3 a 4 gotas por sustancia. Procederemos a introducir nuestro indicador natural de rábano en cada uno. Al igual como ya lo había mencionado mi compañera, vamos a hacerlo de uno en uno. Entonces, ahora, en este momento, lo que procederemos es cortar el papel tornasol en tiras. Ya que cortamos nuestras tiras de papel tornasol, vamos a introducirlo en nuestro tercer vaso con la sustancia de limón. Como podemos observar, en los 3 vasos tiene una coloración entre rojo intenso y rojo violeta. Ahora vamos con el bicarbonato. Como podemos observar, nuestros 3 indicadores se encuentran en azul verde. Ahora pondremos nuestro indicador en la solución de la aspirina. Como podemos observar, se encuentra en un rojo violeta. Esta sustancia es lejía, entonces procedemos a introducir nuestro indicador. Podemos observar, no observamos cambio de color en los vasos ya que presenta un color amarillento. Estamos utilizando ácido muriático. Vamos a verter nuestro indicador . Como podemos observar, se encuentran en un color rojo intenso. Por último tenemos nuestro papel indicador en vinagre. Como podemos observar, también se encuentra en un rojo intenso. Ahora vamos con la práctica número 2. Que consiste en hacer titulación ácido-base.
Bueno, los materiales que vamos a utilizar va a ser colmorada, ácido muriático, etanol, vasos, jeringa y bicarbonato de Y sodio. no olviden los materiales de protección que son guantes, cubrebocas y bata para las sustancias a utilizar. Ahora lo que procederemos a hacer va a ser el indicador. Vamos a tomar la colmorada, la vamos a introducir en el mortero y vamos a introducir una cierta cantidad de etanol, lo que sea aprovechable para poder abarcar una gran parte de la colmorada. Entonces comenzamos a machacar. Ya que tenemos medidos 20 gramos de bicarbonato de sodio, vamos a pasar a verterlos en una cazuela. Lo dejamos durante 30 minutos hasta que deje de saltar. Vamos a estarlo moviendo ocasionalmente durante esos 30 minutos. Ahora el bicarbonato previamente calentado, que ya en verdad sería carbonato, se le agregará a cada uno de los vasos. De esta manera vamos a agregar lo que es una cantidad de 1/2 de gramo, ¿no? O medio gramo de el carbonato. Lo agregaremos. Cabe resaltar que en cada uno de los vasos se contienen 20 mililitros de agua. Principalmente vamos a homogeneizar lo que es esto, el carbonato junto con el agua. Vamos a tratarlo de homogeneizar bien. Ahora colocaremos de 4 a 5, como lo había mencionado, de indicador. Como podemos observar, tiene una coloración verduzca. Esto quiere decir porque es una base. Y aquí lo podemos comparar con el agua, siendo neutra. Ahora a los restantes, ya que le agregamos el carbonato bien homogeneizado, vamos a agregarle las 4 a 5 gotas de indicador. Ya que vertimos nuestro titulante en los 3 vasos, ahora sí procederemos a llenar nuestra jeringa con 2 mililitros de ácido muriático. Ahora procederemos a agregar un poco, sí, solamente hasta que cambie de color. Ahora pasamos al vaso 2. Igual de la misma manera, con 2 mililitros agregamos. Y por último, agregaremos al tercer vaso. Bueno, ahora nos adentramos a los cálculos de la práctica número 1. Y dentro de la práctica número 1 nos piden que saquemos la concentración de iones de hidrógeno, o también llamada la concentración de protones. Dentro de esta, para poder sacarlo, el cálculo se debe de realizar con las fórmulas de la parte izquierda. Esta parte
nos menciona pH es igual a menos logaritmo de los iones de hidrógeno. En esto, lo que se debe hacer es un simple despeje, que nos quedaría como la concentración de iones de hidrógeno es igual a 10 a la menos pH. El pH a utilizar va a ser el pH teórico. Bueno, y dentro de la tabla 1 podemos observar los resultados de cada una de las sustancias. Siguiente. Tabla número 2, resultados de la práctica número 1. Como podemos observar, aquí ya se encuentra la concentración de los protones, molaridad. Y dentro de esta tabla también podemos observar el pH, papel indicador para cada una de las sustancias, el que marcó este papel indicador. Recordar que el papel indicador es el papel tornasol que impregnamos con colmorada. Entonces, cada uno de ellos tiene su respectivo pH. Color indicador natural, como ya lo habíamos mostrado, y el pH teórico. Este pH teórico se encuentra en investigación y es el pH estándar que se tiene para cierta sustancia. Como podemos observar, la de vinagre se tiene alrededor de 2.5 a 2.9 más o menos, varía. Siguiente. Ahora nos vamos a los cálculos de la práctica número 2. Dentro de los cálculos de la práctica número 2, tenemos que sacar la concentración de la muestra. Para poder sacar la concentración de la muestra, tenemos que utilizar la fórmula que se muestra en la parte superior, que esta nos dice que la concentración del titulante por el volumen del titulante es igual a la concentración de la muestra por el volumen de la muestra. Dentro de ello, ya tenemos, por ejemplo, el volumen del titulante, como se muestra, la concentración del titulante y el volumen de la muestra. Resolvemos un simple despeje, donde la concentración de la muestra quede en un lugar y sea igual a lo demás. En este caso, cada vaso tiene lo suyo, tiene unas concentraciones distintas. Y bueno, siguiendo con los cálculos y resultados de la práctica número 2, encontramos la tabla 3, que es la estructuración para realizar la desviación estándar. Ya que dentro de la práctica número 2 también nos pide la media, nos pide la desviación estándar y el coeficiente de variación. Para sacar el coeficiente de variación vamos a necesitar lo que es la desviación estándar, y para sacar la desviación estándar vamos a necesitar esta tabla que podemos observar aquí, que XI es de cada vaso y es el volumen de nuestro titulante. Por ejemplo, en el vaso 1, como se había mostrado, es de 0.3 mililitros, en el otro es de 0.3 y en el otro es de 0.5. Entonces se debe realizar este tipo de cálculos para poder sacar y determinar la desviación estándar, el coeficiente de variación y, claro, la media. Siguiente. Y por último, de los resultados de la práctica número 2, encontramos la tabla 4, donde encontramos que es los volúmenes y las concentraciones utilizadas en los titulantes. Aquí solamente se está mostrando lo que ya se había visto en los cálculos. Por ejemplo, la concentración de la muestra, que es la molaridad de la muestra, como podemos observar hasta la parte de la derecha, que fue la primera de .21, .21 y .13. Continuando con la discusión, se tiene que, la denominación de las sustancias ácidas o básicas depende de sus propiedades y características. Los ácidos presentan un sabor agrio, son solubles en agua, tiñen el papel tornasol azul a rosa, reaccionan con bases formando una sal más agua, sus disoluciones conducen la corriente eléctrica, son corrosivos y producen quemaduras en la piel. Mientras que las bases poseen un sabor amargo, son solubles en agua, tiñen el papel tornasol rojo en azul, reaccionan con ácidos formando una sal más agua, sus disoluciones conducen la corriente eléctrica, tienen un tacto jabonoso, son corrosivas y producen quemaduras en la piel. Otra característica importante de los ácidos y las bases es la fenolftaleína, que pues viene siendo el viraje, y esta se presenta en color rojo cuando la acidez es extrema, es incolora cuando se trata de una disolución ácida o neutra, fucsia o rosa cuando es básica e incolora de nuevo cuando la basicidad es extrema.
Un indicador de pH, ya sea natural o sintético, cambia de color de acuerdo al pH del medio en el que se encuentra. Esto es debido a que las moléculas del indicador cambian de color en función a la concentración de iones presentes en el medio. Los productos naturales candidatos para ser indicadores de pH contienen pigmentos que les confieren propiedades para indicar la acidez o la basicidad. Fundamentalmente, esto se debe a la proporción que contengan de sustancias conocidas como antocianinas y antoxantinas. Las antoxaninas son muy sensibles a la variación del pH y en general adquieren un color rojo en medio ácido y cambian de color azul oscuro cuando el pH se hace básico, pasando por el color violeta. Y de hecho antiguamente se empleaban estas sustancias naturales como indicadores de pH. La variación existente entre el pH teórico y el medido con los indicadores naturales se puede atribuir a que esta forma de calcular el pH es meramente una aproximación y no asegura una exactitud de los resultados. Si se busca un resultado exacto de mediciones de pH, se debe optar por la utilización de un pH metro, el cual funciona midiendo la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia conocido y el electrodo de medición de pH. Dado que los valores de pH se ven afectados por la temperatura, esto basado en la ecuación de Nernst, la compensación de temperatura es una característica crucial de cualquier medidor de pH para asegurar una medición correcta de este mismo. Y como conclusión, podemos tener que, los valores obtenidos al hacer las mediciones del pH de distintas sustancias de manera casera fueron bastante favorables, ya que si bien es esperado cierto margen de variación respecto a los datos teóricos ya establecidos, nuestros resultados mostraron estar dentro del rango confiado. Con estos resultados propicios se concluye que las sustancias naturales sí pueden servir como indicadores de pH, ya que se logró diferenciar el carácter ácido y básico de los diferentes elementos puestos a prueba. Y todo esto a través del variopinto viraje dado por los colores que se pudieron apreciar al teñir las sustancias. De igual manera, la titulación se realizó repetidamente para lograr un resultado preciso sobre la concentración del ácido a pesar de los utensilios básicos utilizados. Con los datos obtenidos se hizo un perfil estadístico bastante satisfactorio.